Buenas noches, hoy vamos a estudiar los agujeros y conductos del cráneo y los órganos que los atraviesan. Sobre todo vamos a tener como base al libro de Testi un cuadro sinóptico que podría resumirnos todos los agujeros que tenemos a nivel de la cabeza, específicamente a nivel craneal, ¿no? Es importante quizás esto revisar un poco para poder resumir algunas estructuras que van a pasar por agujeros específicos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar por acá a nivel del hueso parietal. Comenzamos con los agujeros parietales. Por ese agujero va a pasar la vena parietal, o llamada también la vena emisaria de Santorini. A nivel de la cavidad orbitaria encontramos dos agujeros, ya uno que está por delante y otro que está por detrás. Son muy pequeños. El que está por delante se va a denominar el agujero orbitario interno anterior, ya por el cual va a pasar el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Por detrás tenemos el agujero orbitario interno posterior, por donde va a pasar el nervio etmoidal de Luschka y la arteria etmoidal posterior. En esta imagen vamos a tener lo que va a ser la hendidura etmoidal, que vendría a ser todo este sector de acá, ya ese como una especie de arco en forma de letra U, ¿no? Por esta hendidura etmoidal va a pasar una prolongación de la dura madre y algunas arteriolas. Acá tenemos lo que sería la lámina cribosa, ya, de los cuales en la parte más anterior podríamos decir que encontramos uno de sus agujeros más grandes, ya, donde va a ser llamado como directamente agujero etmoidal, ya. Por ese agujero etmoidal va a pasar el nervio nasal interno y una rama también de la arteria etmoidal anterior. Ya, directamente acá observamos todo lo que va a ser la lámina cribosa. Entonces, como son bastantes agujeros u orificios, se pueden dividir en dos regiones, ¿no? Los agujeros de la lámina cribosa anteriores y los agujeros de la lámina cribosa posteriores, ¿no? Por los anteriores van a pasar ramas del nervio olfatorio, ¿ya? Y algunas arteriolas. No olvidemos que este nervio olfatorio sería el primer par craneal. Por los agujeros posteriores de la lámina cribosa van a pasar también algunas arteriolas y algunas prolongaciones de la dura madre. Volvemos acá a lo que era la cavidad orbitaria. Acá podemos aprovechar esta imagen para ver ese orificio redondeado denominado el conducto óptico, donde va a pasar el nervio óptico, que sería el segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Y acá tenemos este agujero bien alargado, ya ubicado exactamente entre ala menor y ala mayor del esfenoides, denominado la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Ya? Por este agujero va a pasar lo que va a ser el nervio nasal, lagrimal y frontal, que son ramas del nervio oftálmico, y a su vez este nervio oftálmico es una de las ramas del nervio trigémino, ¿no? Que sería el quinto par craneal. Por otro lado también va a pasar el nervio motor ocular común, que sería el tercer par craneal. Pasa también el nervio motor ocular externo, que sería el sexto par craneal. El nervio patético, denominado también troclear, es el cuarto par craneal. Pasa por acá también la vena oftálmica, ¿ya? Y la raíz simpática del ganglio oftálmico, ya, que sería como más o menos un conglomerado nervioso alrededor de lo que sería este sector, ¿ya? Luego vamos a tener, aquí ya viene lo que sería la base del cráneo. Acuérdense donde estudiábamos en el borde medial de las alas mayores del esfenoides, teníamos tres agujeros importantes, ¿no? Podemos decir acá uno bastante redondo y grande,
denominado el agujero redondo mayor. Ya por este agujero va a pasar el nervio maxilar superior, que sería una de las ramas del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Acá tenemos lo que es el agujero oval. Ya por el agujero oval va a pasar el nervio mandibular, o llamado también nervio maxilar inferior, ya que sería la otra rama del nervio trigémino. Pasa la arteria meningia menor y la vena directamente de este agujero, denominada la vena del agujero oval, ¿no? Y por último, más pequeño, por acá, también un agujero redondo, pero más pequeño, va a ser denominado el agujero redondo menor, denominado también agujero espinoso, ¿no? Por este agujero simplemente va a pasar lo que sería arteria y vena meningia media. Pasamos aquí a ver lo que sería en el caso del agujero occipital, ya este agujero bastante grande, ya denominado también foramen magnum. Por este sector va a pasar el bulbo raquídeo y sus envolturas, que serían las meninges. Entonces, de superficial a profundidad tendríamos a la dura madre, aracnoides y pía madre, arterias vertebrales, nervios espinales, ¿ya? Y algunas raíces de lo que sería el nervio hipogloso, ¿ya? El nervio hipogloso sería el 12º par craneal, ¿ya? Después también podemos aprovechar esta imagen, esta de acá, ¿no? Para poder observar lo que sería este orificio de acá. Fíjense que sería el conducto carotidio. Si lo logramos ver desde acá, sería este orificio que se encuentra ahí, ¿ya? Por este conducto carotidio simplemente va a pasar la arteria carótida interna, el plexo venoso que está rodeando a esta arteria y el plexo carotidio del gran simpático, ¿ya? Aprovechando también esta imagen, aquí volvemos a ver quizás lo que son los cóndilos del occipital. Entonces, delante y detrás de estos cóndilos vamos a encontrar los agujeros condilios anteriores y posteriores, ¿no? Si ahí observamos la imagen en general, veamos que los anteriores vendrían a ser estos de acá, ¿no? Agujeros condilios anteriores, por donde va a pasar el nervio hipogloso, una arteriola meningia y la vena condilia anterior, ¿no? En cambio, por acá tenemos los agujeros condilios posteriores, donde simplemente va a pasar la vena condilia posterior. Esta imagen también podemos aprovechar para poder observar por acá este orificio más grande. Si quieren localizarlo, acá también podemos verlo quizás también en lo que es la base del cráneo, en todo este sector, ya ahí directamente entre la unión del temporal y el occipital, vamos a tener el agujero rasgado posterior, que también se puede llamar agujero yugular, ya. Por este agujero o agujero rasgado posterior va a pasar el 9º par craneal, que sería el nervio glosofaringio, el 10º par craneal, que es el nervio vago, ya llamado también neumogástrico, y el 11º par craneal, que sería el nervio espinal, ¿no? Por ahí también lo más relevante va a ser que pasa la vena yugular interna, ¿no? Acá tenemos el mismo orificio, que sería el agujero rasgado posterior. Esta imagen nos sirve para visualizar acá en la apófisis mastoides el agujero mastoideo, ¿no? Por el agujero mastoideo simplemente va a pasar una vena mastoidea. Acá podemos volver a visualizar esta imagen, donde tenemos acá por lo que sería exactamente delante de la apófisis crista galli un pequeño agujero denominado el agujero o foramen ciego, donde simplemente va a pasar una prolongación de la dura madre. Acá volvemos a ver lo que sería la órbita. Entonces acá vamos a tener, podemos conocerlo con el nombre de escotadura o de agujero supraorbitario,
¿no? Entonces va a pasar por ahí todo el paquete, ¿no? Supraorbitario. Entonces vamos a contar nervio, arteria y vena supraorbitaria. Por acá tenemos el orificio del conducto auditivo interno, ¿ya? Entonces vendría a ser este sector. Simplemente por acá pasaría el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el octavo par craneal, que sería el nervio auditivo, y la otra rama importante sería el nervio intermediario de Reisberg. Acá vamos a aprovechar para poder observar lo que sería todo este sector denominado el agujero estilomastoideo, ¿no? Exactamente ese agujero que está ahí entre apófisis estiloides y apófisis mastoides, ¿no? Entonces por este agujero estilomastoideo va a pasar lo que va a ser el nervio facial, que es el séptimo par craneal, y arteria y vena estilomastoidea, ¿no? Y para que no nos olvidemos el famoso ramillete de Riolano, ¿no? Cuando nosotros habíamos avanzado lo que era el hueso temporal, hablamos un poco de cómo estaba conformado este ramillete de Riolano. Entonces no se olviden que está conformado por dos ligamentos, ¿no? Por un lado tenemos acá el ligamento estilomandibular, ¿no? Que se dirige desde la apófisis estiloides hasta la mandíbula. Por acá tenemos el otro ligamento, que es el ligamento estiloioideo, que se dirige desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioides, y los tres músculos, ¿no? Que sería el músculo estilogloso, que viene desde la apófisis estiloides hacia la lengua. Todo lo que termina en gloso quiere decir lengua. Acá tenemos el músculo estiloioideo, entonces nos indica que se origina en la apófisis estiloides y termina en el hueso ioides. Y por último tenemos aquí el músculo estilofaringio, ¿no? Se está originando en la apófisis estiloides y termina en lo que va a ser la faringe, ¿no? Entonces eso sería el ramillete de Riolano, ¿no? Que simplemente son dos ligamentos y tres músculos, ¿no? Y aprovechamos para finalizar esta imagen de acá, que sería el conducto auditivo externo, donde podemos decir que simplemente el contenido sería una columna de aire, ¿no? Que quiere decir que solamente va a pasar aire.